Hoy estamos celebrando el Día del Niño y es una ocasión especial para poder conocer algunos aspectos indispensables que nos permitan entender la vida. Hay premisas que nosotros de pronto no nos damos cuenta, verdades o inclusive mentiras que creemos que son las que de alguna manera dirigen nuestra vida. Hoy vamos a hablar de una de estas verdades y algunos otros aspectos que nos permiten entender la vida y como consecuencia cómo debemos conducirnos en la vida. Esto nos permite a nosotros como adultos entendernos a nosotros mismos, el por qué hacemos lo que hacemos y tomar determinaciones en qué debemos hacer, cómo debemos orientarnos, un enfoque de vida. Pero también los que son papás que actualmente están ejerciendo la crianza de sus hijos, nos permite entender cómo desempeñar la labor de padres, ya sea que tengamos adolescentes, niños o bebés recién nacidos. Entender estos aspectos que vamos a ver hoy es fundamental para saber el por qué y el qué debemos hacer, ¿sí? El propósito de nosotros como padres. Muchas veces los que son padres actualmente, que tienen niños pequeños, no saben qué hacer con tantas diferentes filosofías, diferentes teorías de la crianza, y entonces está la crianza respetuosa, la crianza con apego, la disciplina positiva, la crianza natural, el conductismo, la crianza tradicional. Hay un montón de métodos, de estilos de crianza. Y entonces los padres abren Instagram y les salen cualquier cantidad de consejos de qué hacer, qué no hacer. Sigue esto y tus hijos serán no sé qué. ¿Qué hace entonces un padre en medio de la sociedad actual que presenta todo este abanico de posibles métodos de crianza? ¿Cómo saber cuáles convienen? Es lo que dice el pediatra, es lo que dice el psiquiatra infantil. Ellos son la mejor fuente de información para determinar el estilo de crianza. La mejor fuente para el estilo de crianza nos la da Dios a través de su palabra, la Biblia. Allí encontramos tanto los principios fundamentales como los aspectos prácticos de la cotidianidad de un padre para criar a sus hijos, bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, vamos a ver hoy algunos de estos aspectos fundamentales que deben regir la crianza de nuestros hijos, pero también gobiernan y deben gobernar la manera como nosotros nos entendemos a nosotros mismos y cómo debemos vivir. Así que el primer aspecto de esto, yo quiero que vayamos a Romanos 3:23. El primer aspecto de estos es fundamental y es que todo hombre es pecador. Yo hablaba hace un momento de las premisas que determinan nuestra vida. Supongamos que es la premisa que la mayoría de las personas cree hoy en el mundo, es la mayoría de las personas. Y mire, esta semana justamente una amiga de Canadá estaba hablando con su esposo y el esposo le preguntó: yo quiero ver en la Biblia los versículos donde dicen que el hombre es fundamentalmente bueno. Entonces ella me preguntó: Dani, mi esposo me está preguntando esto, yo creo que tú me puedes ayudar con la respuesta. Yo le dije: sí, no hay ningún versículo que diga eso, porque la Biblia dice todo lo contrario. El hombre no es fundamentalmente bueno, el hombre es fundamentalmente malo. Pero la realidad es que si yo creo que soy bueno, que el ser humano es bueno en términos generales, ¿cómo afecta eso mi manera de vivir? Eso afecta a todo, inconscientemente. Si yo soy bueno, entonces las conductas que yo tengo en medio de la sociedad, con mi familia, parten desde la premisa de que yo soy bueno. Y ni siquiera me doy a la tarea de voy a evaluarme para ver si lo que estoy haciendo no es bueno. En el trato con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo, cómo soy como ciudadano. Porque si parto desde que yo soy bueno,
Ya me juzgué, yo lo hago bien. Como yo soy bueno, lo que yo hago es bueno y por lo tanto, pues estoy exento de esa maldad que, uy, no, las embarré y voy a estar pendiente de cómo corrijo. No. Como yo soy bueno, entonces, pues me voy a ir al cielo cuando me muera, si es que creo que hay un cielo. Sí, yo sé que hago cosas malas, pero esencialmente soy bueno y hago también cosas buenas. Entonces cuando llegue al cielo, pues Dios simplemente me abre la puerta y me dice bienvenido, porque mi naturaleza ha sido siempre buena y entonces yo tengo directo acceso a Dios. Y de esa manera pues vivo mi vida pensando que soy bueno, que voy al cielo, que no hago mal a nadie. Y si uno abre los ojos y mira la realidad de la sociedad, uno nota que eso es una mentira. ¿Qué prima en las calles de Bucaramanga? ¿La bondad, la amabilidad? ¿O el egoísmo, la violencia, la agresividad? Ni siquiera usted pone direccional para que le den paso y se meta y no le dan paso. Usted se va metiendo a la mala y le cierran para que no se meta. Eso es evidencia de la maldad que hay aquí. Y no digo Bucaramanga, pues hablo de Bucaramanga por donde nos movemos. Pero en todos lados pasa lo mismo. Y entonces nosotros necesitamos entender esta primera premisa y es que todo hombre es pecador. Y cuando entendemos que todo hombre es pecador, tenemos que entender, tu hijo nace pecador con un corazón engañoso. Bebecito recién nacido, tiene segundos de nacer, pecador, corazón malo y engañoso. Y no me crean a mí, porque algunos, uy, no, yo no estoy de acuerdo con Daniel. Vamos a la escritura. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una palabra, una expresión absoluta. Todos pecaron. No excluye a nadie. No dice, bueno, excepto los niños. Es que como los niños, como los bebés todavía no son adultos pensantes, no tienen conciencia, entonces ellos no pecaron. No, por ningún lado encuentra usted excluido a nadie dentro de la escritura cuando habla de la naturaleza pecaminosa. Todos pecaron, todos los hombres son pecadores, no, ningún ser humano se escapa. Nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 3, versículos 10, 11, 12, que nos dice, no hay un solo hombre bueno, no hay uno solo que haga lo bueno, no hay ninguno justo, no hay quien entienda las cosas de Dios. La Biblia es muy enfática en esto. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón y perverso. ¿De quién? De todos los seres humanos. Todos somos pecadores y nacemos con esa naturaleza de pecado. Aún así, muchas personas, como lo mencionaba hace un rato, creen que el hombre es bueno por naturaleza. Cuando pensamos que el hombre es bueno por naturaleza, pues, ¿qué papel tiene Dios en la vida de una persona que es buena? Si yo no tengo un pecado que me condene, si voy directamente al cielo, pues para mí Dios es de alguna manera irrelevante en mi vida presente. Pero cuando yo entiendo que todo hombre es pecador y por lo tanto está separado de Dios y por lo tanto está condenado a una eternidad en el infierno, todo hombre desde que nace, entonces uno entiende y dice, ok, yo necesito a Dios. Necesito el plan de Dios para mi vida, para que me ayude en medio de mi condición. Vivir solos a nuestra manera y resolver los asuntos de nuestra vida como a nosotros bien nos parece, eso sería como, imagínese que usted está sucio y las manos las tiene sucias, negras, muy mugrientas, digamos, y usted se quiere limpiar, pero lo que usa para limpiarse son sus manos. Se está limpiando, lo único que está haciendo es restregándose la mugre y más mugre, pero no se limpia. Esos son los actos del hombre para tratar de vivir su vida a su manera. Está sucio por la condición de pecado y no hay forma de quitarse esa mugre él solo. Ahí es donde entra
Jesús y nos limpia, nos quita el pecado. Pero si el hombre se considera a sí mismo como bueno, pues Jesús no tiene ninguna importancia. Entonces la perspectiva fundamental, en términos generales, habrá sus excepciones, pero en términos generales, los doctores, psicólogos, padres inconversos y aún de padres cristianos sobre la naturaleza de sus hijos es lo opuesto a lo que enseña la Biblia. Es decir, creen que los hijos, que los niños son inocentes. Piensan como el filósofo Jean-Jacques Rousseau, que dijo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso es lo que muchas personas creen hoy en día. Y lo justifican en sus argumentos lógicos, ¿no? Y miran al niño recién nacidito, ¿y qué hace el bebecito? Está ahí simplemente luciendo tierno. Y el papá lo ve, la mamá lo ven y dicen: pero ¿cómo va a tener pecado esta criaturita de Dios que ni siquiera un pensamiento ha tenido? Que es solo amor, que es solo... ¿Qué maldad puede tener? Toda la maldad, el potencial de maldad de cualquier ser humano lo tiene ese bebito recién nacido. Nosotros somos potencialmente terribles, que tenemos una conciencia y no hacemos lo que pensamos. Pero yo sé que ustedes tienen malos pensamientos. Yo no soy el único. Yo veo una noticia de injusticia sobre algún niño o algo, y yo me imagino, a este señor deberían arrancarle a pedacitos, no sé qué, hasta matarlo, pero o sea, mis pensamientos pueden ser terribles. Ni siquiera los comparto, no los comento, y mucho menos llegaría a ejecutarlos, pero sí me los imagino. Digo, por lo que le hizo tendría que sufrir, pero mal. Y sé que todos somos así porque la maldad está de manera natural en el corazón de los hombres. Y entonces, si yo creo que el niño nace inocente y que es bueno en esencia, y si soy un influencer de la paternidad, de la maternidad, o llámese que sea médico, psicólogo infantil, los consejos que yo doy, los consejos que se dan desde esta premisa, pues se dan desde el entendimiento de que el niño es bueno. Y cualquier cambio de la conducta del menor está basado en que el niño es bueno. Y como es bueno, él naturalmente va a elegir lo bueno. Y entonces yo dejo que el niño escoja lo que quiere. Y si el niño quiere comer hamburguesitas porque es lo que le gusta y solo hamburguesitas con exclusividad, pues el niño tiene derecho a escoger su hamburguesita, él sabe qué es lo que le conviene. De ninguna manera el niño no sabe qué le conviene. Es el adulto que ha sido instruido y sabe de nutrición el que dice: no señor, usted no se va a comer eso. Y le sirve un pedazo de pollo y verduras. Eso es lo que usted se va a comer, un huevo. Porque eso sí lo nutre. El niño no sabe. Entonces, si seguimos todas estas filosofías que plantean por ahí, que abundan en las redes sociales y en las calles o en los consultorios inclusive, por encima de la verdad de Dios, estamos guiando a nuestros hijos y nuestras propias vidas desde una premisa equivocada. Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, diseñó a cada persona sobre la faz de la tierra. Todos nosotros nacemos con la naturaleza caída de Adán. Yo quiero que vayamos a Romanos 5, versículos 12 y 13. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Saltémonos al versículo 18, perdón. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros necesitamos entender esto.
Dios creó al hombre perfecto sin pecado. ¿A cuál hombre? Adán y Eva. Los dos únicos seres humanos creados por Dios que fueron perfectos, puros, limpios. Pero pasó algo con este hombre. Pecó. Eva también pecó, pero bueno, las escrituras nos dicen que el pecado entró por Adán. El pecado porque Adán tenía la autoridad, era la cabeza, era el responsable, no la mujer. Cuando la mujer peca no pasa nada, pero cuando peca el hombre que era el responsable, entra el pecado al mundo. Y al entrar el pecado al mundo, la naturaleza perfecta e inocente del hombre se perdió. Y a partir de ese momento, el hombre es una persona con una naturaleza corrupta, una naturaleza de maldad. Y como aquí lo leemos, de condenación. Todo hombre nace después de Adán y Eva en una condenación, en una condición de condenación, de naturaleza de pecado. Todo ser humano. Nosotros necesitamos entender esto. No es que las personas nacen inocentes y luego cometen pecado y ahí es cuando entra el pecado en la persona. Nacemos con una condición ya corrupta en la naturaleza del ser humano, esencialmente. No hay que pecar, hablo del bebé por ejemplo, no hay que cometer pecado para ser ya pecador. Ya nace siendo pecador, ya nace con una naturaleza corrupta, ya nace con una naturaleza condenado a una eternidad en el infierno. Esa es la realidad de todos los hombres, para todos, sin excepción. Entonces, es necesario entender esto, porque si nosotros entendemos esto como adultos, decimos, ok, yo tengo que evaluar cómo estoy conduciendo mi vida. Y entender que mi naturaleza es caída, es de pecado, es de maldad. Y entonces necesito depender del Señor en el poder del Espíritu Santo para ejercitar el dominio propio y empezar a hacer morir toda esa maldad en mi vida y empezar a ser conformado a la imagen de Cristo. Pero es algo donde cuando yo entiendo mi naturaleza de hombre pecador, digo, necesito al Señor, sin Cristo no puedo. Y ahí es cuando entendemos el testimonio que la contaba Angélica. Se alejó del Señor y ¿qué pasó? Su conducta se volvió más pecaminosa que siempre, que antes. Porque la carne, esa naturaleza de maldad, toma ventaja. Pero si yo estoy caminando en el Espíritu, buscando a Dios, una relación firme con Dios, empiezo a debilitar esa naturaleza carnal y a fortalecer la naturaleza espiritual. Necesitamos acercarnos a Jesús, porque por medio de Él, como dice allí el pasaje, por medio de uno entró la condenación, pero por medio de otro, es decir, de Jesucristo, viene la justicia. Cuando escuchamos el Evangelio y creemos en Él, una fe acompañada de arrepentimiento, una fe acompañada de obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando estamos ejerciendo también nuestra conducta como padres, esto lo estamos entendiendo para nosotros como individuos, pero cuando yo soy papá y entiendo que mi hijo es pecador y está en condición de pecado, esto marca un fundamento de la crianza y es, yo necesito encaminar mi hijo hacia Dios, porque es la única esperanza que él tiene para su condición de pecado. Entonces me doy cuenta que mi hijo en esencia es malo y por eso a los 2 años puede manipular a papá y mamá para que le den lo que él quiere. Por eso puede llorar caprichosamente aunque todas sus necesidades estén siendo satisfechas. Por eso puede ser rebelde. Y aunque la psicología moderna diga, no, no es cierto, eso no es por eso, es porque el niño no tiene todavía una comprensión, el niño no tiene las habilidades para manipular y lo explican desde una perspectiva intelectual, racional. Es porque ellos lo explican desde la premisa de que el niño es bueno. Y entonces empiezan a explicar y fundamentar desde la ciencia algo erróneo, guiando a los padres a criar a sus hijos fundados en bases equivocadas.
Pero cuando yo entiendo, es que mi hijo es pecador y en mi hijo está la maldad. Yo necesito enseñar a mi hijo, criar a mi hijo conforme a lo que Dios dice, no permitiendo que Satanás tome ventaja en la maldad, en la naturaleza corrupta de mi hijo y encaminarlo hacia Dios. Lo que nosotros entendamos, lo que yo decida creer, no, a mí no me parece lo que dice la Biblia, yo más bien le creo a la psicología, porque es que la ciencia es la ciencia. Bueno, y hablando de la psicología, sin ánimo de demeritar a ningún psicólogo que haya aquí ni nada, la psicología está basada en teorías, en supuestos, poco, pero muy poco basado en hechos científicos. Es más observación y suposición de por qué esa conducta viene así. Hay pocos estudios científicos que puedan demostrar alguna de las teorías de la psicología. Entonces, esto es muy importante porque nosotros, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Génesis 8:21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su infancia. Ahí la Reina Valera dice desde su juventud, pero la palabra hebrea, que se traduce como juventud, en realidad es infancia. Es una traducción más precisa. El intento del corazón del hombre es malo desde su infancia. La Biblia nos lo dice por todos lados. Cuando aceptamos esta verdad, entonces empezamos a darnos cuenta que las conductas de nuestro hijo tienen una razón, una raíz en esa naturaleza caída. Y entonces entendemos que necesitamos guiarlo, así como nosotros necesitamos conducirnos hacia Jesús, necesitamos guiar nuestros hijos hacia Jesús, porque Jesús es el único que puede resolver el asunto del pecado en la vida de nosotros, nadie más. Y esto nos lleva a un segundo aspecto. Está claro entonces, el hombre es pecador, todo niño, todo bebé nace con una naturaleza de pecado, con un corazón engañoso y malo, todos. Y el segundo aspecto nos habla o hablamos entonces acerca de la autoridad. Hay una reacción en esta generación actual de padres contra el estilo de crianza de las generaciones pasadas. Y el asunto clave allí es el aspecto de la autoridad. Se ha dado mucho abuso de autoridad por parte de los padres, mucho maltrato, la disciplina como la ejercían, abusos de autoridad de los jefes hacia los empleados, abusos de autoridad en medio de las iglesias, los pastores para con la feligresía. Entonces, hoy en día es muy popular de alguna manera tener un rechazo hacia la autoridad. Incluso en las empresas se utilizan términos como trabajo en equipo, facilitadores, para de alguna manera tratar de evitar el hecho de que no, él es el jefe, él es la autoridad. Tratan de diluir un poco la idea, justamente por eso, porque hay un rechazo generalizado hacia la autoridad. Se han producido algunos cambios buenos necesarios en la sociedad, porque definitivamente ha habido abusos de autoridad. Pero esta filosofía de pensar que la autoridad es mala, ha llevado entonces también a una reacción antibíblica de la perspectiva de la paternidad desde la perspectiva de Dios. Y entonces el padre no es una autoridad sobre los hijos, sino el papá debe ser el compañero, el que lo acompaña, el amigo. Y eso no es lo que establece la Biblia. Dios establece autoridades, orden y autoridad en todo lugar. Y los padres son la autoridad de Dios sobre los hijos. Cada padre tiene una autoridad dada por Dios, una autoridad divinamente otorgada para ejercer la paternidad. Romanos 13, por favor, vamos a Romanos 13.
versículos 1 y 2 dice: sométase toda persona. Cuando entendemos eso, ¿qué quiere decir? ¿Que algunos no se deben someter? ¿O todos tenemos que someternos? Listo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es algo terrible que está sucediendo hoy en medio de la sociedad. Llega la gente de tránsito, que es autoridad, a ejercer un retén, con un retén de acuerdo a todos los parámetros que la ley establece, y el conductor, ¿qué hace? Le echa el vehículo encima, huye, maltrata a la autoridad, la irrespeta, se baja y agarra a la autoridad a golpes con el casco, a patadas. Lo hemos visto en las noticias. Es algo terrible, una conducta absolutamente inaceptable, y cada persona que atenta contra la autoridad debiera ser castigada ejemplarmente, porque por tanta permisividad es que la sociedad se ha ido degenerando como estamos. Dios establece la autoridad, y el que resiste a la autoridad resiste al orden establecido por Dios. ¿Les parece algo bueno resistirse a la autoridad? Dios, el que creó las cosas de manera perfecta, que establece un orden y unas autoridades delegadas. Que es que a mí no me gusta, pues ese es problema suyo. ¿Por qué usted se resiste? Por el pecado que hay en el corazón, por la maldad que hay en el corazón. No se quiere sujetar a la autoridad, quiere ser su propio Dios, su propia autoridad. Que el mundo sea lo que yo pienso que debe ser y punto. Eso es gran evidencia de pecado en nuestra naturaleza. Y entonces, Dios, como máxima autoridad sobre todas las cosas, creó un universo, estableció un universo y delegó autoridades. Es más, en el Génesis nosotros vemos el sol gobierna sobre el día, es la luz, y uno ve el sol es determinante para la vida en la tierra. Y así Dios establece desde la naturaleza, y en cada aspecto de la vida establece un orden y delega unas autoridades para que se cumplan los propósitos de Dios. Ahora bien, alguno dirá: ¿y los jefes que hacen lo malo? Entonces, ¿qué? Bueno, toda autoridad está puesta para hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Pero así como ustedes, esos jefes que hacen lo malo, autoridades de gobiernos que hacen lo malo, pues igual que ustedes, toman sus decisiones propias y hacen conforme les parece. Cada uno de ustedes decide si se somete a la verdad de Dios y la obedece, o si simplemente guía su vida conforme a su propio parecer. Así hacen también las autoridades. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros, desde la autoridad que tengamos, tenemos que rendir cuentas a Dios. Sea que tenga alguna autoridad en la iglesia, alguna autoridad en mi trabajo, alguna autoridad civil, alguna autoridad dentro de la familia, respondemos delante de Dios por lo que teníamos que haber hecho con esa autoridad. Y entonces uno se empieza a dar cuenta, cuando entiende estas premisas básicas, por qué estamos como estamos en la sociedad. Porque la gente hace lo que le parece y no se somete a las autoridades. Y el que se opone a la autoridad acarrea condenación. Y vivimos en una sociedad de esa manera. Pero entonces también, ¿cómo nos oponemos a la autoridad? ¿Cómo nos resistimos a la autoridad establecida por Dios? Cuando consideramos que yo como padre no soy autoridad sobre mi hijo. Cuando decimos no, porque es que si yo soy autoridad, es como estar diciendo que mi hijo tiene menos valor que yo. Esa es una de las teorías, ¿no? Cuando el papá es autoridad, entonces está devaluando el valor del hijo. Teorías satánicas, porque contradicen la verdad de Dios.
Si yo no asumo la autoridad que como padre me ha sido delegada sobre mis hijos, me estoy resistiendo a la autoridad establecida por Dios en el hogar, que soy yo como papá, yo como mamá. Y entonces, por tocar solo uno de los muchísimos versículos que hay en la escritura de esto, Efesios 6 nos habla de esto. Mire, Dios claramente otorga autoridad a los padres en el hogar. Y un día le va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por cómo ejercimos la paternidad. Dice Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿A quién se le manda a obedecer? A las autoridades. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros nos vamos a los 10 mandamientos allí en Éxodo capítulo 20 y nos encontramos que uno de los principales que rigen la vida de la humanidad, de la existencia del ser humano, es honre a su papá y a su mamá. Mírelos con respeto. Trátelos con respeto, agache la cabeza delante de ellos y escuche lo que tienen que decir, obedézcales. Mire cómo los puede honrar, tratar bien de manera que ellos se sientan respetados. Porque son su autoridad y cuando usted se sujeta a su papá, se está sujetando a Dios directamente. Porque hay una autoridad delegada. Continúa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Mire, el cumplir este mandamiento trae bendición al hijo que lo cumpla. ¿Usted quiere que sus hijos reciban esta clase de bendición? ¿Cuál bendición? Que le vaya bien en la vida a sus hijos y que sus hijos tengan una buena y larga vida. Enséñelos a respetar la autoridad. Usted es la autoridad. Ejerza su autoridad como corresponde, conforme a Dios. No ser autoritativo a la mala. Y continúa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación sería instrucción del Señor, más específicamente. Entonces, Dios ha delegado una autoridad divina sobre cada uno de los padres para la formación de los hijos. Los padres tienen la obligación, la responsabilidad delante de Dios de criarlos, de formarlos en disciplina y la instrucción del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre debe corregir a sus hijos. ¿Cómo aprende un niño a respetar los bienes ajenos, la propiedad privada establecida por Dios en la Biblia? ¿Cómo aprende el niño eso? ¿Cómo aprende el niño a cuidar las calles de la ciudad? ¿Cómo lo aprende? A cuidar los bienes públicos, que me subí en el bus y no me pongo a escribir cosas, ni a rayar, ni a romper. Porque cuando es chiquito, le enseñan a cuidar las cosas de la casa. La mesita, el librito que le regalaron, cuídelo, hijo, pase las hojas así. Porque cuando va a otro lugar, a donde los vecinos de visita, donde los amigos, a la iglesia, a cualquier lugar, y el niño empieza a darle patadas a una pared, el papá, la mamá le dice, oye, eso no se hace. Respeta las cosas de los demás. Hay que cuidar las cosas. Porque agarra al compañerito y empieza a pegarle y le dice, oye, hijo, no se lastima a los demás. Corrige. Un padre que no entiende que su hijo es malo y tiene una naturaleza mala, lo deja que haga lo que quiera. Que se encarame en los muebles, que le rompa las cosas al vecino, que dañe todo, que llegue al colegio y arranque los carteles, que tire las sillas, que tenga una conducta inapropiada. Eso no es instruir al hijo, eso no es disciplinarlo ni prepararlo para la vida.
Hay que corregir a los hijos. Y entonces la responsabilidad de los padres está allí. ¿Cómo? Dice instruirles en el Señor. ¿Qué es instruirles en el Señor? Miren, no es llevarlo a la iglesia para que en la escuelita dominical les enseñen la Biblia, a conocer y amar a Dios. Eso es el 1% de lo que hay que hacer. La labor está en la casa, cuando van en el camino. Los padres deben modelarle a Dios a sus hijos. Entonces los papás no hablan con groserías, no hablan con mentiras, los papás cuidan las cosas, respetan a los demás, son bien hablados, por favor, gracias. De esa manera sus hijos empiezan a aprender. Los hijos ven a sus papás que se levantan a buscar a Dios y entonces ven, ¿por qué mi papá está de rodillas? Hijo, está orando. Bueno. Y luego lo ven leyendo la Biblia. Mi papá ora y estudia la Biblia. Y luego se sientan con el niño, vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Y le dicen, hijo, eso no es así, mira, Dios dice que no debemos decir mentiras. Y si vuelves a decir mentiras, te tengo que disciplinar porque la consecuencia del pecado es la muerte y tú debes entender que hay una consecuencia mala por hacer lo malo. Debe haber una instrucción, enseñarle al hijo la palabra de Dios. ¿A quién le corresponde eso? A los papás. Cuando digo papás es papá y mamá, ¿no? El padre es el adulto responsable que debe saber. Y entonces el padre es el adulto responsable que le debe decir al niño, no comes azúcares. ¿Por qué no? Porque el azúcar es veneno para tu cuerpo, hijo. Y aunque sabe rico, es malo. Y no le da dulces a su hijo. Le sirve comidita nutritiva y le enseña por qué. Le enseña a cuidar de su propio cuerpo, a asearse. Todas esas cosas hacen parte de una crianza con instrucción conforme a la verdad de Dios. No solamente es que ore y ya, porque es que la Biblia nos habla de todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces, los padres tienen una autoridad sobre sus hijos. No para imponerla. Yo he visto a padres, no digo que aquí en la iglesia, pero he visto a padres, y desconozco si lo hagan en la casa, que con sus hijos tratan de imponer la autoridad a los gritos. ¿Qué le dije? No. La autoridad usted ya la tiene. Hijo, tal cosa, no lo hizo, bueno, hijo, va a dar consecuencias por esto. Hay que entender y uno tiene que prepararse. Hay momentos en que los niños pasan por etapas de desarrollo del cerebro que les cuesta trabajo entender una instrucción. Entonces uno tiene que ser paciente y guiarlo con amor. Hijo, mira, lo que te quiero decir es esto, y lo haces de esta manera y lo guío que entienda la instrucción que se le está dando. Si yo ya sé que la entendió y simplemente me doy cuenta, está siendo rebelde, desobediente porque quiere hacer lo que quiere, le digo, hijo, si no haces caso tengo que disciplinarte. Y entonces lo voy corrigiendo y lo voy guiando, pero no con ira. No es que me quito la cara, yo le dije que obedeciera y me voy detrás dándole correazos en las piernas, como solían hacer con uno, yo no sé con ustedes. Y uno voy corriendo a obedecer y recibiendo los correazos en todas partes. Esa no es la crianza en el Señor. La disciplina en el Señor es con amor, porque entendemos esto. Es para corregirlo porque su camino es un camino que lo lleva a la condenación en el infierno y yo necesito encaminarlo a la verdad de Dios, al camino de la justicia de Dios. Y necesito disciplinarlo, no para desahogar el hecho de que me desobedeció y entonces mi ego está herido. No. La disciplina es para guiar al hijo, para encaminar al hijo. Y entonces cuando yo disciplino a mi hijo, lo disciplino con amor. Hijo, vamos, te comportaste mal, vamos, te disciplino. Súper tranquilo. Hijo, ¿entendiste por qué fue la disciplina? Sí, papá, sóbame. Le sobo la colita mientras tanto. Y le digo, hijo, ¿entendiste por qué fue así, papá? ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a pedirle perdón a mi mamá. Listo, porque acabo de ser grosero, por ejemplo. Y él sabía que no debía ser grosero. Entonces va, mira a la mamá a los ojos, mamá, perdóname porque fui grosero contigo. Listo, hijo. Abrazo, beso.
Papá no lo disciplinó enojado, él no queda enojado ni resentido con papá por la disciplina, entendió qué fue lo que pasó. La disciplina es conforme al Señor para corrección de los hijos, para instrucción conforme al camino de Dios. Entonces no podemos como hombres temer al que dirán los demás, que estoy en el supermercado y se está portando, ay, qué pena, qué dirán los demás si lo disciplino. No, están diciendo peores cosas si no lo disciplina y lo deja que haga ese berrinche allí. Entonces debemos temer es a Dios y respetar la autoridad que nos ha sido delegada y ejercer una crianza en amor, en instrucción conforme a la palabra, guiando a los niños. Una vez más, no es a los gritos, ni es a las malas, ni es a la fuerza, la letra con sangre entra y entonces le doy. No, no es de esa manera. Entonces, cuando estamos entendiendo esto, uno se da cuenta que hay muchos estilos de crianza que contradicen la verdad de Dios. Muchos consejos en las redes sociales o en los libros que contradicen la verdad de Dios. Tú no eres el compañero de vida de tu hijo. No debes ser el amigo, la amiga de tu hijo, de tu hija. Tú eres el papá. Tú debes enseñar a tus hijos a que aprendan a respetar a la autoridad, la tuya y la de otras autoridades que hay en la ciudad, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. Esa es tarea de los padres. Y entonces, ciertamente, nosotros debemos caminar con humildad con nuestros hijos. La labor de la crianza, de la disciplina, de la instrucción, es una tarea de humildad. También tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Él es pecador, pero yo también soy pecador. Y si veo que estoy enojado, tengo que tener cuidado y no puedo corregirlo estando enojado, porque entonces voy a pecar peor sobre la vida de mi hijo. Tenemos que tener ese cuidado. Como yo soy pecador, tengo que tener cuidado de cómo ejerzo esa autoridad, con mucha humildad, viniendo delante de Dios, pero sin abandonar la tarea que nos corresponde. Y en este sentido entendemos el último aspecto que vamos a ver esta mañana, y es que el objetivo final de la vida es un objetivo espiritual y eterno. Somos seres eternos, creados. Un día nacemos, fuimos concebidos, ahí empezamos a existir, pero nunca vamos a tener un final. Y cuando nosotros entendemos esto, nos entendemos que el objetivo final de la crianza es un objetivo eterno, espiritual. La vida de los seres humanos hoy en día, ¿cómo la viven? ¿Cómo vive el hombre hoy la vida? Como si mañana no hubiera futuro. Disfrutemos, gocemos de la vida, hagamos y deshagamos de todo. El sentido de la carrera de la vida hoy en la sociedad, ¿cuál es? Debo tener la suficiente cantidad de dinero para poder darme el estilo de vida que quiero tener, sea el que sea. El suyo puede ser hacer doctorados para pagarse los doctorados. El de otro será viajar por el mundo, para viajar por el mundo. El de otro es tener carros deportivos y comer en restaurantes. Esa es la carrera de la vida de hoy. Tener suficiente dinero para darme el estilo de vida que yo quiero, pensando única y exclusivamente en las cosas de este mundo. Quiero ser feliz, quiero disfrutar de los placeres de la vida. Y de la misma manera eso se aplica entonces a la crianza. Hay que criar hijos que sean buenos ciudadanos, que estén emocionalmente equilibrados y que tengan una estabilidad económica, que sean felices en la vida. Pero Dios nos presenta un cuadro mucho más trascendente. Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos formó Dios? ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos hizo? Dice, para gloria mía.
Fuimos creados, Dios creó al hombre para que glorifique a Dios, para que disfrute de Dios para siempre. La eternidad con Dios. Este mundo no es nuestro hogar. La existencia del hombre es eterna y estamos aquí apenas de paso. Nuestra eternidad depende de este tiempo terrenal, pero no depende como la gente lo asume, de que si me porto bien o si me porto mal. Depende de una decisión que nosotros tomemos, la decisión por Jesucristo. Si la persona no escucha el Evangelio, no cree en Jesucristo, entonces no tiene una eternidad con Dios. Pero si escucha el Evangelio y deposita su fe en Él, una fe que produce arrepentimiento y una fe que produce obediencia, entonces esta persona tiene su eternidad. Y entonces cuando empezamos a vivir en este mundo, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Lo único que determina el estado eterno de una persona es si conoció y creyó en la provisión de Dios para el pecado, es decir, Jesucristo. ¿Qué dice Juan 14:6? De pronto se lo conocen de memoria. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuchen las declaraciones absolutas de Jesús. Yo soy el camino. Yo soy, no dice yo soy un camino. Él es el único camino. Él es la verdad, no una verdad. Él es la verdad. Fuera de Él no existe verdad. Él es la vida. No hay vida fuera de Jesús, vida eterna. Nadie, absoluto, no rotundo, nadie viene al Padre sino por mí. La condición del ser humano eterna radica en Jesucristo. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en la condenación del infierno, mas tenga vida eterna con el Señor. Entonces la única provisión de Dios para los hombres es Jesucristo. Si una persona responde en fe, entonces tiene la vida eterna. Allí entendemos entonces que el propósito esencial y final de la vida del hombre, ¿cuál es? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Debemos conocer a Dios, acercarnos a Dios en esta vida, vivir en Él, por Él y para Él. El propósito del hombre entonces en esta vida es poder asegurar su salvación. Y de allí la responsabilidad que tenemos de anunciar el Evangelio a toda criatura. Pero de allí entendemos también la responsabilidad más grande que tiene un padre. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que tiene un padre? ¿Será que es darle de comer a sus hijos? ¿Será que es proveerles techo y educación? Esas cosas son sumamente importantes, pero no son la más importante. Un niño puede crecer súper bien alimentado, con los mejores estudios, pero sin Cristo se muere y se va a una condenación al infierno. La responsabilidad más importante de un padre es guiar sus hijos a Dios. Esa es la responsabilidad. ¿Cómo lo hace? Ya más o menos les decía cómo ejercemos la autoridad, modelándoles una vida de un papá, de una mamá que ama al Señor. No porque va los domingos a la iglesia. Esa es una de las tantas cosas que los hijos deben ver, que la iglesia no es opcional, sino que es prioritaria. ¿Por qué? Porque Dios así lo manda. Vivir a Dios en mi casa, oro, leo la Biblia, la oro y la leo con mis hijos, pero no solo eso, la medito y la vivo, la pongo en práctica. Y si me equivoco y hago algo malo, mi hijo me debe ver pidiéndole perdón a Dios.
en arrepentimiento y haciendo cambios de una conducta que vieron que dice que no es conforme a Dios. Porque como no somos perfectos, fallamos. Tenemos que mostrarle eso a nuestros hijos. Dios es misericordioso y debemos venir a pedirle perdón y a cambiar esas actitudes, modelar y enseñar. Instruye al hijo en su camino desde pequeño y cuando sea grande no se apartará de él. No habla específicamente del evangelio, este pasaje ahí en Proverbios, pero aplica. Si tú le enseñas las verdades a Dios, le modelas, le enseñas a pensar críticamente con la Biblia respecto de las cosas de la vida, él va a tener sus propios argumentos, bases firmes en la palabra de Dios. Va a decidir él mismo, yo creo en esto y creo en esto por esta y esta y esta razón. No simplemente porque mis papás me dijeron y me llevaron a la iglesia. Yo les enseño a mis hijos a que tengan a que usen su cerebro y que reflexionen la verdad. Porque por no hacerlo, muchos jóvenes, cuando llegan a la edad universitaria, abandonan a Dios, abandonan la iglesia. Porque no tenían un pensamiento propio, personal respecto de Dios. Y entonces como padres necesitamos guiar a los hijos. Mateo 6, versículos 19 al 21. Mateo 6, 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde debo hacer? O más bien pregunto diferente, ¿dónde están las cosas que yo debo atesorar? ¿En la tierra o en el cielo? Pero entonces la pregunta tiene que ser, ¿dónde están las cosas que actualmente estoy atesorando? ¿En la tierra o en el cielo? Si nosotros esperamos, como lo dice la palabra, esperamos una patria celestial, como nos habla de los héroes de la fe que murieron mirando al infinito, esperando una patria celestial, y nosotros estamos con la misma perspectiva, no somos, miren lo que dice la Biblia, somos ciudadanos del reino de los cielos, conciudadanos con los santos. Nuestra patria es celestial, no terrenal. Estamos en la tierra, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces, ¿dónde debemos construir nuestros tesoros y amasar nuestra fortuna? En el cielo, no en la tierra. Aquí, un hereje de la doctrina de la prosperidad les diría, por eso traigan sus ofrendas, porque así acumulan tesoro en el cielo. Pero eso no es bíblico. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Obedeciendo la verdad de Dios, viviendo con la mirada puesta en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Colosenses 3, 1 y 2. Anhelamos una patria celestial, anhelamos estar la eternidad con nuestro Señor. No solo nos ocupamos de nuestra existencia terrenal. Dios nos enseña, dice, no améis al mundo ni nada de lo que en él hay. Porque todas esas cosas no son del Padre, dice. El que ama al mundo no tiene el amor de Dios. Primera de Juan 5. Entonces, ¿qué clase de vida estamos llevando nosotros en la tierra? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Si el objetivo es celestial y eterno, espiritual, ¿estamos más concentrados en las cosas materiales? Queriendo deleitarnos en los placeres de la vida, dándole mayor significado a las cosas de este mundo. Porque si eso es lo que estamos haciendo, no piensen de ninguna manera, no se engañen, que sus hijos van a ver el mundo de manera diferente. Si usted le pone énfasis a lo material, a los placeres de la vida,
sus hijos van a crecer de la misma manera, sin amar al Señor, sin darle primer lugar al Señor, sino en primer lugar a las cosas materiales de este mundo. Y ese es el primer paso para que luego se descarríen del camino de Dios. Y entonces, este mundo no es nuestro hogar. Ay, que Dios nos bendijo con una casa, con un carro, con el poder viajar de vacaciones a otra ciudad. Lindo. Y que en cumpleaños podamos darle un regalito material. Muy bonito, gracias a Dios por todo eso. Pero enséñele a su hijo de dónde viene todo eso y cuál es el fin de todo eso. ¿Cómo glorificamos a Dios con todo eso? Es aceptable, por supuesto que sí, desear que nuestros hijos estén emocionalmente estables. Y es una de las oraciones que yo hago a Dios todos los días. De la mente de mi hijo, de sus emociones, de su salud física, pero sobre todo de su estado espiritual, de sus relaciones, de un montón de cosas le pido a Dios por mi hijo todos los días. Queremos que nuestros hijos sean emocionalmente equilibrados, socialmente amables, que se la lleven bien con las personas. Queremos que en la condición económica del mundo actual, queremos que nuestros hijos tengan un futuro financiero saludable. No queremos que estén pasando dificultades. Claro que sí. ¿Pero con qué fin? ¿Ese es el fin en sí mismo? ¿O es para glorificar a Dios? Gracias al Señor, Él nos ha provisto mercadito en la casa. Venga, llevemos un mercadito a la iglesia o llevémoslo directamente a una familia que conozcamos que lo necesita. Y le estoy enseñando que si tenemos es para compartir. Invitemos a alguien más a cenar con nosotros, a que comparta. ¿Estamos criando hijos, preparándolos para la vida eterna o solamente para este mundo de corrupción? Nosotros somos los responsables de que nuestros hijos conozcan de primera mano el Evangelio, no como un asunto religioso, sino como una vida llena de pasión, que él ve que sus papás son coherentes con lo que dicen que creen y de verdad lo viven, y se duelen cuando fallan. No son perfectos mis papás, pero sí son coherentes. Realmente aman al Señor. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, cualquier cantidad de publicaciones en las redes sociales que hablan de cómo hacer que tus hijos sean exitosos y cómo hacer que no sé qué, porque hay un montón de cosas. Yo como busco cosas de paternidad y esto, entonces sale un montón de basura. El consejo formidable que uno dice, voy a hacer esto. Espéreme, fíltrelo conforme a esto que acabamos de ver hoy. Y usted se va a dar cuenta que apunta a todo menos a Dios. Apunta desde una perspectiva equivocada. Entonces nosotros debemos enseñarles, mire, una crianza adecuada a nuestros hijos. ¿Qué es? ¿Cómo debe comer su hijo? Su hijo debe comer harinas procesadas. Mejor dicho, ¿qué paquete debe enviarle usted a sus hijos en la lonchera del colegio? Ninguno. Ni el que dice galletica integral orgánica. Esos son cartones procesados con químicos. Si está en un paquete, no es alimento. Es casi que regla general. Ni papitas, ni galletitas, ni el ponquecito, ni todo eso son toxinas que hacen, no solamente destruyen y van dañando el organismo de su niño, que usted dice, pero no le pasa nada, es acumulativo. No solamente daña eso, sino que afecta las capacidades cognitivas de su hijo. Toda esa comida es inflamatoria, usted no se da cuenta, pero su cerebro, sus neuronas, sus conexiones están inflamadas y no transmiten. Entonces, alergias son por alimentación inflamatoria. Que no tiene memoria, que le cuesta aprender, que procesos inflamatorios. Todo eso es pura comida de harinas procesadas, azúcares, grasas, vegetales.
Salsas son grasas vegetales con químicos y saborizantes. Todo lo que es azúcar, gaseosas, dulcecitos, galletas, el pan tiene azúcar. Todo el azúcar daña el aspecto cognitivo de sus hijos. Y si están en menos de 6 años todavía, eso sí que es terrible, como les destruye a un niño menor de 6 años la comida, sus capacidades cerebrales, y lo marcan de ahí para el resto de la vida, hasta los 7 años. Entonces, uno de padre debe entender esto y enseñar a sus hijos a comer bien, a usar el baño, a bañarse bien, a leer adecuadamente, leer con capacidad de comprensión, de análisis, de entendimiento, que extraigan qué es lo que dice una lectura, que aprendan a estudiar adecuadamente, a tratar con buenos modales a sus hijos, a sus compañeros, a desarrollar sus habilidades y talentos, que es que tiene talento para la música, pero como es un niño, no tiene mucha retentiva, digámoslo, entonces a los 5 minutos, no, yo no quiero más, yo no quiero seguir con esto, es muy difícil esta tarea. Bueno, hijito, si es muy difícil, no lo hagas, déjalo. No, el papá debe guiar a su hijo. No le gusta, bueno, hágalo sin gusto, pero lo hace. Si estás afectado emocionalmente porque encontraste un obstáculo, porque te parece difícil, ese no es el momento de renunciar. Porque no está pensando coherentemente. Está pensando desde su corazón engañoso. Y entonces el padre le dice, lo vas a seguir haciendo, porque el padre sí sabe. Y cuando es adulto y dice, yo no quiero tocar más el instrumento, ya aprendiste, ya eres grande para tomar una decisión, no lo vuelvas a tocar nunca jamás. Pero le enseñé y lo guié a que desarrollara sus talentos y habilidades, y es la responsabilidad que tenemos como padre. Todo eso lo hace cualquier papá, creyente o no creyente, o debe hacerlo. Pero ¿qué nos debe distinguir a nosotros? Que la meta final, el objetivo a través de todos los aspectos con nuestros hijos, es guiarlos al Señor, es guiarlos a Dios. Hebreos 12, ya con esto cerramos. Hebreos 12, 1, 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos los personajes que menciona el capítulo 11, les recomiendo que lo lean, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de la vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo debo yo correr la carrera de la vida? Mi meta, nuestra meta, es Jesús. Y todo lo que hago en mi vida es por, en y para Jesús. Y lo que hago en cuanto a la crianza de mis hijos es guiarlos a Jesús. Y que tengo que sacrificarme. Y que tengo que dejar de hacer muchas cosas y empezar a hacer otras que no me gustan. Tengo que hacerlo por mis hijos. Que es que a mí no me gusta orar. Bueno, si usted quiere que su hijo ame al Señor, su hijo tiene que verlo orando. Si a usted no le gusta, por su hijo hágalo. Entonces, hay muchas verdades bíblicas que pudiéramos seguir enumerando, pero estas 3 son esenciales, son fundamentales para una perspectiva de vida correcta. Entonces, todo hombre es malo, todo hijo nace en una condición de pecado y de maldad desde bebé. Y necesitamos entender esto para saber cómo guiarlos hacia Cristo. Necesitamos entender esto para conocer de dónde viene su naturaleza y saber cómo corregirlos. Todo padre tiene una autoridad divinamente otorgada por Dios para ejercer una paternidad sobre sus hijos, conforme a la instrucción del Señor, en disciplina e instrucción del Señor, en humildad, en amor, en respeto hacia su hijo, pero cumpliendo con todo lo que Dios demanda. Y finalmente, el objetivo final de la vida, el objetivo final de la paternidad es guiar a sus hijos hacia Cristo. El objetivo final es espiritual y eterno.
Y entonces no podemos pensar solamente en que nuestro hijo tenga cosas buenas en la tierra, estabilidad, sino aparte de eso, asegurarnos lo más importante, que siga a Dios, que ame a Dios, que no sea parte del Señor. Con esto tenemos nosotros herramientas para mirar si una determinada publicación, si una determinada corriente de crianza va en contravía de estos principios que hemos hablado, pues no la sigamos, no la tengamos en cuenta para nuestra educación. Yo los invito entonces a que oremos.